Una cosa antes de partir, en ese QR, aparte de, se puede ponerle nota al curso, digamos, que siempre interesa, ya que estamos hablando de NPS y todas estas cosas, bueno, pongámoslo en práctica, nos sirve mucho. Y luego también ahí hay una inscripción, porque uno de los intereses que teníamos los que organizamos esto era compartir esto no solo aquí, sino que también tener la presentación, así como un documento, entre comillas, digamos, a pesar que en una publicación y todo, ya vendrá eso quizá en el futuro, de poder llegar incluso a tener algún modo así de publicar un artículo, pero al menos tener las presentaciones. Entonces los que quieran obtener las presentaciones se pueden inscribir y nosotros se las mandamos. Obviamente le preguntamos a los expositores si las podíamos mandar, así que esto está también con, no sé si consentimiento informado, dónde estará, pero están en un SharePoint. Entonces, em, vamos a partir ahora el módulo de hospitalización em, con la doctora Victoria Pinto. Ella es la directora del Hospital Salvador. Y yo un poco quería hacer aquí un pequeña así, hincapié o reflexión de que es bien interesante y que bueno que en esta jornada también no estemos solo clínicas privadas, porque esto no es un tema privado público. Aquí también, bueno, la doctora hizo una pregunta acá de Melipilla. Sabemos que los problemas los tenemos todos y las soluciones más o menos también las podemos compartir y se pueden aplicar a nivel local de muchas maneras, digamos, y esto es bastante transversal, digamos. Al final somos prestadores de salud. El tema que seamos público-privado ya orienta a otras cosas, pero estamos aquí dedicados a la gestión de salud y la gestión, como digo, es transversal. Así que muchas gracias a la doctora Pinto. Le vamos a poner su presentación aquí para que comience. Toma. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Creo que no es azaroso, perdón, no es azaroso tener la posibilidad de compartir con ustedes acá. Estamos en momentos bastante críticos a nivel de salud, reforma, pensamientos distintos, integrados. Nos hemos preguntado en los últimos meses cómo mejorar o cómo cambiar la gobernanza en salud, entendiendo que la colaboración público-privada es una colaboración y no es una competencia de quién tiene más o menos pacientes, porque yo feliz que ustedes los reciban, así que claramente no es una competencia, ¿no? Pero en ese contexto de esta colaboración público-privada, varias de las cosas que nosotros somos obligados a cumplir desde el punto de vista del ámbito público, porque nos obligan en términos de poder también tener metas, evaluaciones, porque somos evaluados permanentemente a raíz de esto, sin duda nos ha forzado a utilizar algunas herramientas que son muy comunes en el lenguaje de hace muchos años atrás, como el GRD, por ejemplo, que nosotros lo tenemos implementado desde hace 20 años ya, y que por lo tanto nos ha permitido generar una casuística fortalecida, entendible, predecible, y que además hoy día lo utilizamos no solamente como lo utilizábamos hace 10 años atrás, que le mandábamos los informes de GRD a los médicos, y que nos lo miraban, encontraban que era bonito, ¿cierto? Era una información ex post, era súper entretenido tener estos gráficos, pero fundamentalmente no se utilizaba en la gestión hospitalaria. De un tiempo acá, mucha parte de los indicadores que hoy día nos mide el ministerio están asociados justamente a eficientar esta gestión en un hospital que yo los escucho cuando hablamos, ¿no? ¿Cierto? Ustedes presentan y hablan de que se integran a los equipos el community manager, el periodista, el diseñador, el que piensa en TI. Estamos hablando de un hospital de apenas 347 camas, de las cuales 70 son UPC. Estamos hablando de un hospital que tiene salas de 16 camas con estándares de gestión de cuidado altísimos. Quiero decirles que tengo más estándares más altos de lo que se tienen en lo privado incluso, porque los gremios también presionan a que la carga laboral es significativamente alta. Ustedes aplican los indicadores de gestión de riesgo de dependencia, por lo tanto estoy hablando de un hospital que además tiene apenas un 8% de pacientes considerados básicos dentro de su hospitalización. El resto todo califica como mediano o de alta complejidad.
con un GRD para aquellos que manejan la información hospitalaria de alta complejidad, que no bajó después de la pandemia, que no hemos mantenido en 1.3. Antes de la pandemia era 1.08. Entonces estamos hablando de un hospital con carencias, ¿cierto? Ustedes saben, porque reciben a nuestros pacientes también cuando se los derivamos, tenemos una colaboración permanente en términos de procesamiento de exámenes que nosotros podemos no tener. Un hospital que no tiene resonador, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de salud hoy día. Pero con la esperanza de tener un hospital de 170.000 metros cuadrados, con resonador, con PET-CT, o sea, toda la prestación que hoy día estamos comprando la vamos a poder cubrir, pero un hospital que parte de la base que además fue proyectado con una población de 600.000 personas. Hoy día, al 30 de marzo de este año, tenemos ya 730.000 inscritos en FONASA. Por lo tanto, es la primera elección de los pacientes FONASA, pero no la única. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente en este proceso de trabajo conjunto de reforma en salud, una de las cosas que más hemos hablado y hemos dicho es que no basta con escribir un decreto, como salieron publicados la semana pasada, donde se hable de cuál va a ser el proceso de aseguramiento, todo lo demás, sino que además le tenemos que colocar cabeza en que la reforma de salud efectivamente debe contemplar ámbitos que hablan de la transversalidad de la atención, en que yo tenga la posibilidad de que si no tengo yo como hospital la posibilidad de atender a un paciente, que ese paciente tenga el mismo tipo de prestación en la clínica de al lado, porque comprenderán que tengo muchas clínicas al lado, cruzando la calle fundamentalmente. Y dicho esto, básicamente nuestro hospital, como yo les decía, un hospital muy pequeño, solo tengo 347 camas, ya hablamos de esto, con muy pocos pabellones, tenemos 16 pabellones electivos y 2 de urgencia, que la verdad es que uno es urgencia pura y el otro es, le llamamos residencia porque es la urgencia diferida, ¿no? Esa urgencia que se metió al hospital y que hay que operarlo, el aseo quirúrgico, el catéter, cosas por el estilo que se meten en este pabellón que es 24 horas, por lo tanto, obviamente estamos en ese contexto. De las camas UCI, nunca, yo siempre lo señalo porque no es que tengamos 34 camas UCI, de esas 10 son de uso exclusivo de trasplante de médula. Es bueno señalar y recordar que el Hospital El Salvador fue el primer hospital público de Chile en hacer trasplante de médula en adultos y que por lo tanto nosotros nos hemos mantenido en esa base, ya cumplimos el trasplante número 1000 en TPH y por lo tanto está consolidado el programa, pero esas camas son intocables. Es el único lugar donde no hubo ningún brote de COVID durante toda la pandemia, porque realmente es un lugar tremendamente específico. Entrar a la unidad de hematología intensiva en el Hospital Salvador es como estar en una clínica, no es parte de la realidad del resto del hospital. Pero sin embargo funciona como hospital, dentro de todos los indicadores y todo lo que compete. ¿Qué motivación tenemos? ¿Qué nos motiva permanentemente a hacer que este hospital sea distinto, que marque la diferencia, que las personas que, porque lamentablemente o afortunadamente, es difícil compararse con un hospital en el extremo de la zona norte o en el extremo de la zona sur, no tenemos grande nivel de migración, no tenemos grande nivel de poblaciones y eso en alguna medida u otra nos coloca en una situación distinta porque las personas que llegan a nuestro hospital somos nosotros mismos que en algún momento pasamos a ser parte del sistema de salud y que obviamente consultan y tienen más posibilidad de reclamar, ¿no? Porque alguien que sabe lo que tiene que reclamar, lo reclama con más fortaleza. Entonces nos motiva completamente la población asignada que tenemos, que no es poca, 730.000 beneficiarios al 30 de marzo es una brutalidad. Tenemos un alto índice de pacientes que ingresan por el servicio de emergencia que bordea el 85%, o sea, eso tampoco es manejable. Cuando tú tienes un hospital con 347 camas, dentro de las cuales el 85% está ingresando por la urgencia, te deja muy poca posibilidad para ingresar el paciente que viene del policlínico con indicación ambulatoria, que hay que meterlo a una quimioterapia. Finalmente, las camas, el porcentaje de camas que quedan y que además es centro de referencia para todo el área norte. Por lo tanto, nosotros recibimos de Antofagasta, de Iquique y de varias otras partes quimioterapias por leucemias y todo lo demás. Entonces, este pool de camas está peleado entre lo que necesita la urgencia permanentemente y diariamente, que son alrededor de 40, 45 camas, los ingresos de urgencia, por lo tanto, que son esos, además de todo lo que implica la solicitud interna del propio hospital.
¿Es bueno? Pésimo, 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 pésimo. Nosotros debiéramos tener casi el doble de cama. Pero también es un hospital que no tiene maternidad, es un hospital que no tiene pediatría, es un hospital que no tiene algunas especialidades básicas, pero que se transforma en el repositorio de ingresos de pacientes que no debieran estar en el hospital. Por ejemplo, neurocirugía. Un paciente que viene tequeado, un politraumatizado que debiera llegar al INCA, como ellos no tienen una urgencia abierta, llega a El Salvador. Y nos paseamos 12 horas entre el INCA y El Salvador por pasillos internos, tratando de que el INCA finalmente se haga cargo del paciente. Eso no es muy bueno, ¿no? Porque finalmente uno debiera pensar que es una red, que es como parte del hospital, además que el INCA surge del hospital, pero la resolutividad tampoco es tan inmediato, tan favorable como nosotros quisiéramos. Eso nos aumenta los tiempos de espera en la urgencia y obviamente nos vemos enfrascados en un problema. Con un índice ocupacional del 93% de camas, o sea, es cama caliente. En psiquiatría es el 99%. O sea, estamos levantando a una persona, haciendo aseo terminal, con todo lo que conlleva y además acostándolo enseguida. Solo con camas de psiquiatría mujeres, no existe hospitalización masculina psiquiátrica en el servicio público en el sector oriente. Y los compromisos que tenemos con FONASA, que nos miden y nos colocan a inicio de año, nos hacen firmar un acuerdo de cuántas altas tenemos que dar, cuántos egresos, cuántas atenciones, que se hace año a año, que es un acuerdo, pero es un acuerdo unilateral. Ellos lo hacen y yo lo firmo. Esa es la idea. Y obviamente los compromisos de gestión es como las metas de calidad y todo lo demás, ¿no? Ellos la estipulan en un acuerdo, pero... Y los compromisos de gestión MinSal, que son los compromisos sobre los cuales nos evalúan. Eso es lo que nos motiva fundamentalmente en este escenario y en este diagnóstico. ¿Y qué hicimos para poder empezar a entender cómo utilizar mejor estos pocos recursos que tenemos, ¿no? Con presupuestos cortos, con todo el mundo hablando que hay presupuesto hasta el día de 15, ¿cuándo es 15? ¿La próxima semana? Para poder funcionar. Creo que somos igual privilegiados, a pesar de que estamos en el sistema público. El sector oriente suele ser muy ordenado y suele ser muy papista en el cumplimiento de la regla, y somos muy optimizadores de recursos, tenemos buenos sistemas de compra de mercado público o los hemos ido mejorando y eso también nos permite utilizar el recurso distinto, pero nos transformamos en un hospital muy caro porque tenemos varios procesos que nos encarecen. Somos muchos de sus pacientes que son FONASA, o sea, que son ISAPRE, se atienden en las clínicas de ustedes con nuestros propios oncólogos y el oncólogo le dice, ¿sabe que este medicamento, esta inmunoterapia no se la va a dar la ISAPRE? Cámbiese a FONASA, váyase al Hospital Salvador, lo atendemos allá y allá le damos la inmunoterapia. Y la inmunoterapia la compra el sistema. Entonces, en ese sistema nos hemos estado moviendo últimamente y ha sido bastante complejo como escenario. Tuvimos que implementar muchas estrategias que son todas transversales. Por ejemplo, la gestión de pacientes. Armar el equipo de gestión de pacientes no es solo colocar una enfermera que esté a cargo mirando como gestora de casos, no. Significa un pool de 4, 5, 6 enfermeras que están permanentemente yendo a mirar a la sala lo que el paciente tiene pendiente. Si se le atrasó un ecocardio, si no le han hecho el escáner, si tenemos un paciente que no ha sido visto, no ha sido evaluado, no tiene indicaciones médicas, porque ustedes en lo privado pueden obligar al médico a dar el alta y si no le da el alta temprano, ustedes simplemente pueden tomar la decisión de sacarlo. A nosotros nos cuesta eso en lo público. Y eso ha sido un tema de dificultades permanentes a lo largo de todos los años. Llevo 20 años en el hospital y la verdad es que siempre escucho exactamente lo mismo. Armamos un comité de eficiencia hospitalaria integrado por la subdirección médica, la de gestión del cuidado, por la administrativa, de manera tal que estamos siempre monitoreando los procesos donde se nos estancan las altas, donde se nos estancan los procesos de apoyo diagnóstico, que son los que tenemos más dificultades por el volumen de personas que tenemos, entendiendo que un hospital debiera tener pacientes hospitalizados, ¿no? Pero nosotros tenemos un hospital que además de hospitalizado, tiene dentro un CDT, y es muy complejo administrar la atención ambulatoria cuando compiten las prestaciones de apoyo y diagnóstico con la hospitalaria. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar recordando que si bien es nuestra obligación darle la prestación al ambulatorio, la prioridad es el que está acostado, porque esa cama la tiene que usar alguien que está en la urgencia también. Hemos hecho estrategias de, bueno, un comité de prolongado. Ustedes dirán, ¿por qué comité de prolongado? Porque nosotros hoy día estamos tan
tan acuciosos con el tema de liberar y que los pacientes no se prolonguen, no puedo, o sea, no me puedo dar el lujo de tenerlo 2, 3 días más, que los días permanentemente se están revisando el paciente que está ahí con algo pendiente, que efectivamente todos los días gestión de pacientes se emite un informe que se manda a todos los jefes de servicio y muestra todos los pacientes hospitalizados en los distintos niveles de cómo está en el GRD. Entonces llega el gráfico y que te muestra, era con números antes, pero los médicos no miraban los números, entonces tuvimos que hacerles gráficos de colores. Entonces le ponemos en la primera línea le ponemos el gráfico en rojo de los GRD que están, de los pacientes que están sobrepasados del promedio GRD estándar. Al medio le ponemos los que están por vencer o los que están por pasarse, y en la barrita verde le ponemos los que están dentro del periodo que está pensado por GRD de acuerdo a su patología. Sin contar que todo esto es hecho con ficha de papel. Estamos recién implementando la ficha electrónica en el hospitalario, tuvimos nuestra salida en vivo ayer, o sea, créanme que con ficha de papel estamos hablando de Drive, de Excel, ese es el nivel, pero lo logramos, o sea, no quiere decir que no se haya logrado. A eso voy, quiero decir que si con tanta precariedad se puede hacer, es porque realmente todo es posible cuando uno se lo propone y busca el camino correcto. Estrategias de registro de GRD que se los mencioné. Gestión de casos, hay una estrategia importante desde el ministerio en que hemos colocado enfermeras en algunas especialidades que son las de mayor demanda, como traumatología, urología, por ejemplo, para gestionar casos desde la derivación, desde la PS. Entonces los de urología son contactados por la enfermera, se ve la prioridad, se les solicitan los exámenes y concretamos las acciones que llamamos de acto único. Entonces, en otorrino, por ejemplo, el paciente citado con el otorrino, le hacen la audiometría en el mismo momento, vuelve con el otorrino y descarta o confirma la hipoacusia con la indicación del audífono. Nos ha ahorrado muchísimas consultas, por un lado, y por otra, nos ha dado resultados que evidencian que el paciente, que es muy ya de dificultosa movilidad, llega con mayor facilidad al hospital. Dentro de eso, les mostré algunos indicadores que son solo de hospitalizados el año pasado, y estos son los números de cierre de 2023. No les quise traer lo que llevábamos a agosto porque no tenía mucho sentido, pero los resultados que hemos obtenido en 10.720 ingresos del año pasado, con el GRD de 1.3, que es lo que les mencionaba, aumentamos el índice de rotación, o sea, significa que hacemos que la cama se recambie mucho más rápido de lo que era hasta el año pasado, que pudiera parecer que no es mucho, pero crean que para nosotros es significativamente relevante. Bajamos los días de estada promedio de 10,5 a 10,3, considerando, y también quiero ser súper, voy a ser un poco autocomplaciente con esto, porque podría ser bastante menos, pero nosotros tenemos un pool de pacientes sociales que se quedan acostados en el hospital porque el hijo se fue a hacer el posgrado a España y nos deja el paciente, porque la familia no quiere llevárselo porque no tienen quien lo cuide. Y esos pacientes aumentan la estadía. Entonces, en tranquilidad y en honestidad, si yo lo veo por patología y lo separo por patología, los cumplimientos están bastante ad hoc a los promedios de día está esperados. En neumonía 8 y algo, en accidentes cerebrovasculares 5 y tanto, pero nuestros estándares se disparan justamente por estos casos sociales que, salvo que estén judicializados, no podemos sacarlos del número total. O sea, los que sí podemos sacar de la estadística, hemos tenido pacientes de 1 año acostados en el hospital. Esos que podemos sacar de la estadística son porque están judicializados. Tenemos un egreso, un outlier, que son los egresos que están por sobre el estándar. Hemos ido bajando también, gracias al trabajo del Comité de Eficiencia Hospitalaria, del Comité de Prolongados, para poder disminuir las estancias prolongadas, y un índice funcional que se compara a sí mismo, ¿cierto? En términos de que si estamos haciendo bien las cosas y por los cuales el ministerio nos está mirando permanentemente, que debe ser, para que tú te consideres que estás siendo eficiente en la gestión hospitalaria y en el uso de la cama, debe ser 1 o menor que 1, y nosotros por fin, después de 4 años de gestión, de condena, digo yo, hospitalaria, tenemos 1, que es tremendamente difícil lograr, insisto. Uno dijera, es muy fácil, ¿no? Conseguir avanzar en los prolongados y todo lo demás, pero si se echa a perder el arco en C, ¿cierto? O sea, funcionamos así. Hoy día tenemos 2 arcos en C en arriendo, que significa la compra de 2 arcos C, pero puedo arrendar y no puedo comprar. Son cosas bien contradictorias. Entonces, claramente,
hay situaciones que nos van impidiendo avanzar, que tienen que ver con la infraestructura, además de un hospital de 150 años, que a puertas de la entrega del nuevo hospital tampoco está teniendo recursos de reposición de equipamiento, porque se supone que el hospital todos los años están que lo entregan, entonces obviamente no hay recursos de reposición de compra de equipamiento. Entonces ando consiguiendo donaciones de Berger y todo lo que les sobre. Hay gente que ha venido a buscar computadores a la clínica alemana o sillas, porque de verdad no tiene que ver. Es curioso que de repente manejamos miles y miles de millones y podemos comprar medicamentos, podemos comprar exámenes y todo, y a veces no podemos comprar sillas de escritorio, porque tiene que ver con cómo se distribuyen los ítems presupuestarios. Pero aún así, funciona. Y bueno, tenemos muchos ámbitos de mejora que sin duda sí, esto ya está. Se las hice muy breve justamente para entender, bueno, alrededor de 20.000 cirugías en el año 2023, de las cuales el 62% de cirugía mayor ambulatoria. Como no tenemos cama, estamos ambulatorizando lo que más podemos. Teníamos una tremenda discusión ahí porque una de nuestras mayores listas de espera en traumatología es rodilla. La gran discusión era que las rodillas tienen que estar acostadas 48 horas. Hasta que conseguimos que operaran rodilla y tenían que hacer el postoperatorio en el Hospital Metropolitano. Y eso pactaba con los médicos que ellos tenían que ir a dar el alta y hacer la evolución en el Hospital Metropolitano. Y curiosamente las rodillas pasaron a ser hechas como cirugía mayor ambulatoria. El metro estaba muy lleno en ese horario. Entonces, los médicos, traumatólogos, decidieron que era una buena alternativa tener cirugía mayor ambulatoria en traumatología, y en eso estamos. Maravilloso, fantástico. ¿Por qué? Porque nos muestra que cuando queremos podemos avanzar en estrategias que faciliten la vida del paciente. Entonces estamos con 19.900 cirugías, alrededor de 3.000 son de urgencia, que también tuvo un incremento del 200% durante la pandemia. Sin duda la pandemia, el Hospital Salvador, antes de que yo llegara, siempre, y yo siempre trabajé en el servicio de salud, así que conozco la historia del Salvador, siempre se hablaba que los médicos en la urgencia no operaban, y el TINPE decía siempre que ellos operaban más que nosotros. Siempre hemos tenido esa discrepancia hasta que llegó la pandemia. Y ahí, obviamente, ¿por qué empezó a operarse más en la urgencia? Porque la idea era que el paciente se fuera rápido y porque no había camas adentro. Entonces, sin duda, eso nos quedó y hemos avanzado significativamente en la cirugía de urgencia. Entonces, es muy raro que un paciente ingrese al hospital llegando con una apendicitis o con una, no sé, una hernia, algo complejo. Es muy difícil. ¿Qué es lo que se nos queda? Son las 2 a 3 caderas que llegan todos los días con fractura. ¿Por qué? Porque el paciente fracturado de cadera que nos está llegando, el paciente de 92 años, de 95 años, de 100 años, y ese paciente sí o sí requiere algún grado de evaluación o estabilidad médica, lo menos, que permita intervenirlo. Entonces tenemos que esperar el pase del geriatra y varias otras cosas. Les hablaba que este año ya llevamos 65% de ambulatorización de la cirugía, un 89% de uso de pabellón, que para muchos puede ser bien. Yo siempre pregunto, ¿y dónde está el otro 11%? ¿En qué se está usando? Nivel de ineficiencia tiene que ver con que de repente nos quedamos chicos en la recuperación, en que nos demoramos, en que tenemos alrededor de un 30% de suspensiones, no de suspensiones, perdón, de no ejecución de uso de pabellón por causas administrativas de tipo paciente no se presentó, confirmó y no llegó. Ahí estamos abordando algunas estrategias de confirmación con la empresa con la cual nos hemos afiliado también para poder hacer un poco de mejor, hacer más benchmarking y entender que efectivamente hay formas de hacer las cosas distinto que generen resultados diferentes. Bajamos el índice de suspensión de pabellón considerablemente a 6,6. Yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando yo entraba a las reuniones, yo era jefa del servicio odontológico, soy dentista de formación, con mucho orgullo también, además lo menciono, partí como jefa del servicio dental, y los jefes del área quirúrgica, con los cuales me tocaba relacionarme por el uso de pabellones, siempre reclamaban, tenían porcentajes de suspensión de alrededor del 20%. Era brutal, ¿no? Una pérdida de pabellón significativa. Y hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a 6,6 con un promedio de procedimientos y cirugías en pabellón de 3,07. Doctor, ya. Eso ha sido súper importante entender, porque además nosotros no tenemos salas de procedimientos ni pabellones menores. Nosotros hacemos en el pabellón central todo,
Todo lo que normalmente se hace en un pabellón menor, lo hacemos en el pabellón central. Y, bueno, 214.000 consultas anuales de especialistas, de las cuales 70.000 son de consultas nuevas, 140.000 de controles, con un NSP que teníamos en el año 2023, que llegó a 9,94 al cierre sí, al cierre de este año, a lo que vamos, con un trabajo tremendamente fortalecido, con lo que ustedes ya han hecho de contactabilidad a través de inteligencia artificial, generativa además dentro del hospital, y que nosotros estamos desarrollando a través de Laura Eniax, que nos ha permitido mejorar considerablemente el uso de las horas. Recuperamos el año pasado más de 12.000 horas de especialistas, y estoy hablando de especialidades como reumatología, oncología, dermatología, que para los que consultamos en el ámbito privado sabemos lo difícil también que es conseguir ese tipo de horas en la privada. Eso en términos generales. Y como recomendaciones, no olvidar que ustedes también cuentan con las herramientas, ustedes también tienen GRD, ustedes también podrían estar viendo que los pacientes no se queden acostados más de la cuenta. Me pasó haber estado en la INDIS hace un mes más o menos hospitalizada, y veía como había pacientes que llevaban en una UCI X más de 40 días, debiendo haber salido 20 días antes, porque claro, la enfermera dice, oye, el paciente no necesita nada más, pero el paciente está en la UCI. Es complejo. Yo creo que hay que monitorear eso, y no queriendo perder un poco ni de autoridad ni de poder. Es muy relevante que el personal de gestión, ¿cierto? El personal que está a cargo de los indicadores tenga grados de autonomía por sobre la gestión clínica propiamente tal. O sea, aquí nadie pone en duda que es el médico que toma la decisión del alta, pero también hay que ver indicadores que efectivamente son manejados por los expertos, que dan cuenta de que hay pacientes que no requieren estar acostados. Y bueno, solo para que lo tengan después cuando revisen la presentación, es como nosotros estamos permanentemente monitoreando, vemos cuáles son nuestros pacientes que están en la zona estándar y los que se escapan de los percentiles que son los que tenemos que usar. Y solo para chochear, fotos de nuestro hospital viejo y lo que va a ser nuestro complejo hospitalario de 170.000 metros cuadrados, con 2 hospitales, que es el geriátrico y El Salvador, que van a tener administraciones diferenciadas, pero que sin duda vamos a tener que trabajar en conjunto. Eso, muchísimas gracias por la invitación. ¿Hay alguna pregunta, la doctora? Ahí hay una. Buenos días, muy buena presentación, doctora. Mire, respecto al tema de gestión, la verdad, impresionante el tema de gestión, pero respecto al tema de gestión de cama, ¿hay algún indicador que indique, por ejemplo, el proceso del alta, que hay una hora tope que se vayan y cómo ir haciendo más? Hemos escrito 20.000 protocolos, hemos hablado 20.000 veces con los profesionales. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil porque los médicos tienen de partida, muchos pasan temprano por las salas, dicen, este paciente está de alta, pero les cuesta hacer los papeles brutalmente, brutalmente. Entonces, este equipo de gestión de camas es que el que anda chicoteando y que anda buscando a los médicos. Hemos hecho volver a los becados después de las 5 de la tarde un día viernes cuando un paciente se ha quedado sin alta, porque a veces te dicen está de alta el viernes y nadie hizo los papeles, porque el paciente se va a pasar sábado y domingo y nosotros sin cama en la urgencia, ¿no? Es bien complejo, está escrito, está normado, pero es muy difícil, y creo que el monitoreo solo saldría para atrás hoy día en la realidad que estamos. Tengo la esperanza que con la implementación de tracker ahora en los hospitalizados me permita monitorear mejor quiénes son, voy a poder tener un poco de parámetros de quiénes son los que no están dando las altas oportunamente, porque hoy día tengo que andar persiguiendo la ficha de papel para ver qué médico está a cargo. Con la ficha electrónica vamos a poder ir viendo parámetros más objetivos. Así que van a estar todos en la clínica después. No sé si alguien tiene... Los jóvenes son difíciles de acarrear. Gracias. Gracias, doctora, por su presentación. Doctor Rodrigo Hernández, Clínica Santa María. ¿Ustedes cuentan con un apoyo importante de hospitalización domiciliaria como otros hospitales Sí, públicos?
olvidé mencionarlo, pero nosotros tenemos hoy día 347 camas físicas, ¿cierto? Y tenemos 116 pacientes en hospitalización domiciliaria. Tenemos más de 2 equipos en terreno, estoy hablando de equipos completos, con médicos, fono, TO, kine, enfermería y técnicos. Lo que menos tenemos son técnicos, pero tenemos un equipo muy fortalecido y que ya lleva 12 años funcionando, doctor. Está muy sólido, ¿no? Tenemos una tasa de reingreso muy baja. El año pasado hubo más de 4.000 egresos orientados a hospitalización domiciliaria. El gran problema que tenemos y que nosotros siempre hemos mencionado y que hemos tenido grandes discusiones con FONASA es que esos egresos hospitalarios no están considerados como egresos hospitalarios, que para nosotros sí lo son. Eso. Estupendo. Gracias. Le quería agradecer especialmente a la doctora Pinto porque yo estudié en el Hospital Salvador, entonces me identifico un poco con el hospital antiguo, el edificio. Vamos a tener que ir a conocer el nuevo, doctora. Bueno, los dejo con la segunda presentación de este módulo. Presenta Carla Alarcón, ella es directora de Enfermería de Clínicas Bupa Chile. Nos va a hablar sobre la gestión de dotación y cama, la flexibilidad de staff de enfermería ante la variabilidad de la asistencia, de la demanda asistencial. Tema duro. El pasador. Bueno, muy buenos días. La verdad agradezco mucho la invitación a los organizadores. La verdad que ha sido una mañana súper interesante. Así es que espero mantener la línea. Bueno, yo les vengo a hablar de una iniciativa que desarrollamos en las clínicas y que yo creo que en el fondo queda respuesta a un tema que probablemente la mayoría de los líderes de enfermería, no la mayoría, yo diría todos los líderes de enfermería tienen, que quita mucho tiempo de gestión, ¿ya? Y que además es un tema muy relevante porque obviamente siempre condiciona la continuidad operacional. Por lo tanto, tener las coberturas de turno es un tema que le da continuidad al negocio por un lado y por otro lado también a todos los indicadores de calidad de la asistencia al paciente. Bueno, brevemente les voy a contar básicamente quiénes somos nosotros. Ya Bupa es un grupo, y Bupa es una sigla, somos un grupo, una organización, una multinacional. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Algunos números interesantes, tenemos presencia en más de 100 países, más de 43 millones de clientes, más de 82.000 empleados y básicamente el propósito está súper apalancado porque Bupa es una organización que no tiene accionistas, por lo tanto las utilidades se reinvierten en crecimiento para entregar más salud a nuestros pacientes y los futuros. En Chile, o sea, los servicios de salud que tenemos son prestadores, seguros y cuidados para adulto mayor, que básicamente son un negocio que está más desarrollado en países europeos. Y en Chile, nuestro área de prestadores tiene la red de Integra Médica, la red de clínicas, que son clínicas de alta complejidad en Antofagasta, Reñaca, Santiago, Bupalab, que es uno de los laboratorios que tiene un alto nivel de procesamiento de resultados a nivel nacional, y el segmento asegurador que es Cruz Blanca y Bupa Seguros. Bueno, ya que nos conocemos, ahora voy a entrar de lleno a la iniciativa que les comentaba. Bueno, yo creo que esto parte con una pregunta, que yo creo que como la mayoría de los cambios o las revoluciones parten con una pregunta, de si podemos optimizar la dotación según la ocupación, pero con una antelación, de manera de poder programar nuestras dotaciones de turno de una manera más automatizada y poder obtener una antelación y un espacio en el fondo para hacer algunos movimientos que nos permitieran, por un lado, asegurar la cobertura y por otro lado, optimizar también el recurso. ¿Cuál es la realidad que teníamos? Días de semana de alta ocupación, que yo creo que es la mayoría de lo que nos pasa a todos acá, con el ausentismo habitual, más marcado en algunos estamentos, y necesidades de cobertura de personal de enfermería, lo cual por supuesto representa un costo extra y bastante extra, porque uno de los mecanismos de cobertura son las horas extra que rápidamente uno echa mano porque tiene la gente ahí.
Y además se genera una cultura en nuestros mismos equipos de vivir con un sueldo mayor al que realmente tienes porque estás acostumbrado a hacer turnos extra. Y además mucho tiempo adicional de los líderes de enfermería destinado a las coberturas, lo cual tiene un impacto tremendo para la organización, porque ese tiempo, en vez de estar en la gestión del desempeño de sus equipos o de sus servicios, están destinándolo a un procedimiento que se puede resolver de otra manera. Bueno, ¿cuál era nuestro deseable? Y sigue siendo, ¿ah? Una dotación que fuera flexible y que se adaptara a la actividad, ¿ya? Bueno, en general nosotros somos clínicas bastante quirúrgicas, principalmente quirúrgicas en el mayor porcentaje, por lo tanto igual eso nos da una mayor capacidad de gestionar desde la programación. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo distinto a lo que veníamos haciendo? ¿Ya? Y acá yo hago referencia que ha salido harto en las presentaciones anteriores a la innovación. Y yo creo que, bueno, la innovación hoy es como impensado liderar sin innovación, porque estamos en un proceso de constante cambio y la innovación no tiene, no es nada, no es ningún concepto tan extraordinario que hacer las cosas de manera distinta, un proceso, un subproceso en el fondo, de manera de obtener un resultado que es lo que es el que quisiera, ¿ya? Entonces nos pusimos a pensar fuera de la caja, como nos decía en ese momento, o sea, nuestros líderes. Así que imagínense a estas enfermeras pensando lo que eso puede significar. Y desde ahí surge esta idea, ya una dotación flexible que estuviera basada en una gestión eficiente de turnos y en el fondo en un liderazgo bien fuerte del equipo de enfermería súper apalancado, respaldado por la organización. Y cuando hablo de la organización, hablo del equipo ejecutivo, hablo del área de personas y del área de gestión de pacientes, que finalmente esto es un trabajo súper vinculante, súper colaborativo y que se puede lograr de esa manera. ¿Ya? Empezamos a desarrollar la idea y bueno, no puedo dejar de mencionar la resistencia al cambio. Cuando habitualmente pasa que cuando uno propone la idea, surgen un montón de ideas de por qué no. Entonces hay que empezar a trabajar en literalmente convertirnos como en influencer, así en ir persuadiendo, ir influenciando. Yo creo que la clave aquí es ir convocando a las personas, de repente hacer parecer, y lo digo porque yo creo que hay aquí muchas personas con roles de liderazgo, en el fondo, hacer parecer, aun cuando la idea no sea del otro, que es del otro, y que ellos se sientan dueños de esa idea, se comprometen y, por supuesto, también ir incorporando todas las ideas que van nutriendo un proyecto, que realmente se concreten y que la gente se identifique con el granito de arena que ellos aportaron. ¿Ya? Entonces, desde ahí es que yo hago harto énfasis en sostener la idea. Yo creo que ese es un paso súper relevante, sostener, 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 escuchar, pero con un escuchar no por hacer el trámite, sino escuchar realmente por qué el otro te está diciendo lo que te está diciendo. Porque probablemente ellos, que son los que están ahí en el día a día, tienen experiencia, viven y son capaces de tangibilizar muchas cosas que los que estamos a veces más en la administración lo tenemos un poco más alejado. Entonces, la forma de acercarnos a la operación es ir a preguntar dirigidamente, una escucha efectiva o activa, y desde ahí desarrollar una estrategia robusta de gestión del cambio. ¿Ya? Que cuando uno habla de estrategia robusta de gestión del cambio, que puede ser como un nombre bastante wow, yo creo, desde la experiencia, porque esto no lo he leído en ninguna parte, que es principalmente comunicación, es saber decir, es en tiempo, o sea, que la gente se entere por el canal correcto, de la forma correcta y no por el pasillo o porque salió un comunicado y resulta que los dueños de proceso, en el fondo, se suben tarde literalmente al micro y ahí partimos mal. O sea, bien, ¿cómo lo hicimos? Primero, bueno, la fase 1 implementamos una plataforma de gestión de turno. Ya luego, dentro de esa misma plataforma, con los desarrolladores de la plataforma, que era un servicio externo, desarrollamos un banco de horas. Básicamente, en el fondo, que es prácticas que se hacen en la mayoría de las instituciones de salud, yo creo que muchos se van a sentir identificados. Lo que nosotros le agregamos acá es, primero, el registro, la automatización y el poder hacer medible esta gestión. ¿Ya?
capacitación a los líderes en el uso de la plataforma y en estas particularidades, en el fondo, de algunos ítems que nosotros estábamos desarrollando, que se los voy a mencionar más adelante, y también en las dinámicas de cobertura, porque ya la dinámica iba a cambiar. Eso significaba, en algunos casos, salir un poquito de la zona de confort y no tirar el mes completo con horas extras de un funcionario que amablemente se ofrecía para hacerlas, que eso pasa y que es maravilloso cuando la dueña o la jefa del área tiene varios turnos por cubrir y alguien se ofrece, es como una sensación maravillosa. Ahora eso era distinto, sino que la prioridad para cubrir turnos iba a ser el banco de horas y nosotros lo íbamos a medir. ¿Ya? Y un tema súper relevante, la gestión sindical. Esta es una estrategia que tiene que ser conversada con los gremios o con los sindicatos, que ellos entiendan el por qué y que también tenga un beneficio no solo para la organización, sino también para los trabajadores, ¿ya? Y les voy a contar más adelante por qué. Y repito, aspectos clave, sostener y el apoyo del equipo ejecutivo. Yo creo que hay 3 pilares súper relevantes que a nosotros nos apalancaron mucho el desarrollo de esta iniciativa. Primero, un modelo de formación por competencia. Nosotros desarrollamos un modelo de formación para nuestros funcionarios de los distintos estamentos en función al puesto de trabajo, donde definimos competencias básicas, competencias avanzadas, y el colaborador cumple con esas competencias y puede desempeñarse en una unidad. ¿Quiere cambiarse a otra unidad? Tiene que completar las competencias en el fondo, que es la forma que tenemos de evaluar y medir la formación. ¿Ya? Reportería y seguimiento, que está dada por esta plataforma, y por supuesto el liderazgo y la coordinación con las áreas de gestión de pacientes, gestión de cama, ¿ya? Básicamente porque la estrategia se apalanca mucho en cierre de áreas cuando la proyección o el horizonte de ocupación se visualiza con una baja, entonces ahí las acciones son cerrar áreas, concentrar pacientes, y esos turnos que se liberan en el fondo se van reorganizando. ¿Ya? ¿Cómo es el día a día? En el fondo, el día a día de la supervisora, o de la jefa, o de las encargadas de la gestión, de turno, ¿ya? Yo creo que aquí un aspecto súper relevante es que el liderazgo y el rol de los líderes de enfermería son determinantes en el desarrollo y el éxito de esta iniciativa. ¿Ya? Y por supuesto, este proceso, al igual que muchos, en el fondo tiene una curva de aprendizaje, que se los voy a mostrar cuando miremos los resultados, donde literalmente la organización va haciendo el músculo, en el fondo, para ir desarrollando esta iniciativa y alcanzando los resultados, básicamente porque hay un cambio cultural. Bueno, yo creo que hay 3 hitos importantes. Uno, lo que yo les contaba, que es la proyección de ocupación, donde hay una instancia donde semanalmente se va realizando cercana a los fines de semana largos, fin de semana o festivos. ¿Cuál es la proyección de ocupación? Ya después, en el fondo, se vuelve esto tan rutinario que incluso las áreas que se cierran o se ajustan ya también, todo el mundo sabe que se cierra, no sé, se cierra el quinto A, y ya es parte del día a día. De todos los fines de semana, cuando la ocupación lo permite. Ahora, lo ideal es que nunca tuviéramos que cerrar nada. Ese es como el ideal, ¿ya? Luego, bueno, se hace esta redistribución de turnos, como les decía yo, mirando ya esta planificación y el registro de la plataforma, que esto es una instancia clave, en donde los gestores nosotros desarrollamos en la plataforma algunos ítems que nos permite tabular cuando son cambios de turno con el servicio, ¿ya? Que eso entra al banco de horas, y cuando hay devolución de esos turnos, ¿ya? Y tenemos unos KPI ahí que van dentro de un plazo para que efectivamente la cobertura salga desde ahí y no de otras figuras, como prioridad. Por supuesto, hay excepciones también. Este es un gráfico de una de nuestras clínicas de un servicio de médico quirúrgico, y básicamente lo que me interesa mostrarles de acá, la línea punteada rosada que se ve es como la dotación basal, que son 32 FTE, ¿ya? Y desde ahí ustedes pueden ver la variación que de 20 hasta 38, o sea, hay una variación casi cercana al 50% de FTE en un día de cobertura. Y eso obedece porque lo cruzamos también con las curvas de ocupación y van, digamos, súper de la mano. Y yo creo que les comentaba yo que la gracia de esta iniciativa, que probablemente muchos la realizamos, es que nosotros, esa tablita en Excel que ustedes ven abajo, es el reporte valorizado de la gestión, ¿ya? Donde nosotros podemos ir a visualizar por servicio, por estamento, en el fondo, todos los montos que se han ahorrado
para dar cobertura a turnos bajo el banco de horas, ¿ya? Y no por horas extra, por honorarios, ST o la figura que la organización defina utilizar, ¿ya? Por lo tanto, el modelo de dotación flexible, como les decía a modo de resumen, se ajusta o sea, se centra en el ajuste de capacidad según la ocupación y la optimización de los turnos mediante la redistribución de estos, de común acuerdo con los colaboradores. Eso es súper relevante porque esto tiene que fluir bidireccionalmente. O sea, puede ser que sean en alguna instancia la jefa salga a buscar a la gente, pero en otros casos tiene que ser que nuestros propios colaboradores pidan liberarse porque les interesa tener, por el motivo que sea, en el fondo, y ellos sientan, oye, qué bueno esto porque nos sirve a todos, en el fondo. Y ahí se van sumando. Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Ya? Mira, básicamente aquí hay unos gráficos. Nosotros, está el 2023 y el 2024. En el 2023 yo creo que lo relevante, que no está aquí el 2022, es contarle que esta es una iniciativa que partimos piloteando en Santiago. Ya por eso Santiago, bueno, es la clínica más grande también, pero se ve con unos montos más altos porque ya tenía este músculo desarrollado. Y los demás son clínicas regionales, que fue el primer año en el fondo cuando trasladamos esta iniciativa desde Santiago a regiones, ¿ya? Lo interesante, si ustedes se fijan en el 2024, las barritas de colores es el real al primer semestre, a junio, y la barrita gris son la proyección del año, ya, y la proyección la castigamos un poquitito en el fondo, la dejamos al 80%, pero ustedes se fijan, por ejemplo, en la barra verde, ya a mitad de este año alcanzamos lo que se logró en el año completo. Por lo tanto, de ello le digo la relevancia de la gestión del cambio, de sostener hasta que el músculo se desarrolle. ¿Ya? Y los montos que están ahí son la valorización de turnos que fueron cubiertos por la dotación flexible, que probablemente en costo representaría o el 50% de eso o el doble, porque eso estaría cubierto por horas extra o por cualquier otra figura que obviamente tiene un costo adicional a una valorización de turno estándar, con la cual nosotros calculamos el reporte de esta plataforma. ¿Ya? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, yo creo que aquí esto es como un ecosistema. Yo les muestro bien enfocado la iniciativa, pero hay varias cosas que tienen pilares que tienen que ir avanzando y desarrollándose en conjunto. Uno, bueno, el modelo es un upgrade y el modelo de formación por competencia. Nosotros queremos avanzar en desarrollar perfiles más senior, que esos perfiles senior también nos apalancan la movilidad interna. De manera que un colaborador se puede desempeñar en una unidad o en otra, ¿ya? Porque habitualmente, de repente, desde la mirada de los perfiles no clínicos, es fácil decir, oye, pero si la enfermera de pediatría, ¿por qué no va al intermedio? De repente, ¿por qué no sabe? No sabe lo que tiene que hacer, no tiene el perfil, es un riesgo, en el fondo, para esos pacientes que lo atiende un personal no capacitado, el riesgo es altísimo. Y eso tiene un costo también. Entonces, si se puede gestionar y mitigar, yo creo que es nuestro deber tenerlo, digamos, dentro de nuestro modelo de gestión. Reconocimiento para los líderes por los cumplimientos de los KPI. O sea, este es un trabajo de los líderes súper relevante. Ya tenemos a la vista sus resultados y los ahorros que para la organización puede significar, y es un ahorro que en el fondo permite poner recursos en otra área donde pueden ser mejor puestos y pueden optimizar otros procesos. La optimización de la movilidad interna, también nosotros buscamos un incentivo a los colaboradores, pero no necesariamente por la movilidad, sino porque ellos se desarrollan en los perfiles que les permite transitar por distintas unidades, obviamente con criterios de criticidad como margen. Y estamos desarrollando iniciativas de automatización e integración digital de proceso de cobertura de turnos, básicamente para agilizar este proceso, integrar plataformas y que las coberturas en el fondo de turno se puedan automatizar y caer en esta plataforma, porque hoy tenemos que ingresarlas manualmente y la idea es que a través de una app se puedan integrar y ahí liberar, por supuesto, mucho más tiempo a nuestros líderes, que finalmente eso es una inversión para la organización. Tener líderes centrados en la gestión del desempeño es un tremendo plus para las organizaciones en general y sobre todo de salud que gestionan tantos equipos clínicos. Y adecuación de herramientas de categorización de pacientes, porque todas las organizaciones asignamos
a nuestra dotación de acuerdo a ratios, pero también hoy existe herramientas de categorización, bueno, existen hace rato en realidad herramientas de categorización que nos permiten calibrar. En el fondo, sí, la asignación que yo tengo por ratio es la asignación realmente que necesito de acuerdo a la demanda asistencial. Y eso se pueden ir incorporando, hay categorizaciones exclusivas para las unidades de pacientes críticos, porque el CUDIR, que yo creo que es lo más usado, hay ciertos grupos en el fondo que la verdad no aplica y es un dato que yo creo que no refleja la realidad del servicio. ¿Ya? Estás muy identificada conmigo, parece, porque gracias. Bien. En relación, ¿cómo voy con el tiempo? Un minuto, ya. En relación a las conclusiones, que aquí me quería dejar más de un minuto, pero lo voy a hacer rápido, ¿ya? Yo creo que las primeras 3 conclusiones yo las dejé como en general que aplican a cualquier proyecto, ¿ya? Lo primero que dije, los cambios se inician por una pregunta. Y ojo que a veces las preguntas son tan simples y nosotros estamos tan acostumbrados a una manera de hacer las cosas que ni siquiera existe la pregunta. O sea, no aparece. Por lo tanto, yo creo que hay que cuestionárselo todo, todo. Y desde ahí, cuestionar nosotros, cuestionar a nuestros equipos y que nuestros equipos cuestionen sus procesos, sus equipos, etc. La asignación de dotación, de acuerdo a la necesidad de cuidado, tiene directa relación con nuestros indicadores de calidad y seguridad. Eso está demostrado, hay mucha evidencia, mucha publicación. Y que también impacte en la costo-efectividad, porque una complicación, una extensión de hospitalización a una unidad crítica, una infección, obviamente nos come el ahorro que podríamos haber hecho ahorrándonos un par de turnos, entonces de repente son ahorros mal entendidos. Hay que asignar lo necesario, ¿ya? Ni más ni menos. Y para eso tenemos que estar mirando cómo estamos haciendo la asignación. Las iniciativas de eficiencia, y aquí yo digo el Excel, que molesto de repente ahí deben haber ingenieros aquí, sí, hay ingenieros, ya, yo molesto a los ingenieros y digo, oye, si lo del Excel no es 100% aplicable a la realidad, hay algunos matices que hay que tener. Por lo tanto, yo siempre busco integrar en los equipos de eficiencia operacional, qué sé yo, a los equipos clínicos, porque las eficiencias de verdad y sostenibles tienen que estar dadas por cambios y ajustes de proceso desde la operación de los servicios de salud. Y quienes están en el día a día conocen las necesidades, conocen las oportunidades de optimización y las tiran a veces en la punta de la lengua y falta que alguien vaya y les pregunte. Por lo tanto, preguntar, escuchar y actuar. Y si me voy específicamente al modelo de dotación flexible, bueno, lo que les comenté antes es un cambio cultural para la organización, por lo que el apoyo tanto del equipo ejecutivo y el involucramiento de los líderes es fundamental. Y ahí se puede, si al final cuando estamos todos comprometidos y alineados, yo creo que lo que uno se proponga lo puede lograr. Y es un modelo replicable, lo demostré con los datos de las clínicas regionales, es exportable y ajustable. Y esta iniciativa en el fondo se complementa con modelos de formación para colaboradores e instrumentos de categorización a través del cual finalmente podemos lograr un ecosistema que nos permita ser medible nuestra gestión. Recordemos que la dotación yo creo que es una de las cuentas más altas de los estados de resultados, por lo tanto cualquier gestión que tengamos acá va a tener un tremendo impacto en los resultados de nuestra organización. Y por último, una reflexión, bien breve. Yo no sé si, yo creo que muchos conocen a Florence Nightingale, ella es la madre de la enfermería, profesionalizó la carrera, ¿ya? Y quiero solamente decir que la innovación, en el fondo, está desde el inicio de la enfermería. Ella tiene una frase que dice, la enfermería es un arte progresivo, tal que quedarse quieto es retroceder. Por lo tanto, la enfermería nace con la innovación desde sus inicios. Y hacer referencia al Código Sanitario, cuando en el libro quinto, cuando menciona cómo se regulan las profesiones en Chile y habla de enfermería, por supuesto todo lo inherente a gestión del cuidado, pero hace un énfasis específico en el deber de velar por la mejor administración de recursos. Por lo tanto, es nuestro deber, señores y señoras, gestionar eficientemente los recursos desde las enfermeras asistenciales hasta los enfermeros que están en equipos de liderazgo. De lo contrario, es menguar nuestro rol. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carla. Si hay alguna pregunta, y al tiempo, Liliana. Hola, primero una felicitación, muy, muy interesante la presentación. ¿Ha tenido algún impacto negativo desde el punto de vista más gremial
este ahorro en el sentido de que, tal como tú decías, parte importante de ese gasto era habitualmente en horas extraordinarias. Por lo tanto, imagino que algunas personas empezaron a percibir menos. ¿Cómo se ha manejado aquello si efectivamente esas son las condiciones en que esto opera? Sí, se ha tenido impacto y como decía yo, por eso hacía una mención específica a la gestión sindical, porque ahí es mucha conversación y también es traer al sindicato, acercarlo a la organización y ver que eso, tenemos que dar resultados para poder ser sostenibles. Es un trabajo diario, ¿ah? Es de constante Ujú. conversación hasta que ya está más instaurada la práctica. Y Hoy de están, transparencia, me y de imagino. transparencia absoluta. O sea, en el fondo yo les digo, no sé hablar de otra manera, le digo, sí que le puedo decir, pero en el fondo lo que les tengo que decir, y esto es así, y a veces nos gustará más, nos gustará menos, pero en el fondo, si no, ayúdenme también a ver cómo lo hacemos mejor o qué ideas tienen. Y cuando ellos se sienten parte, al final sienten que también esta iniciativa puede ser de ellos. Ujú. Pero sí, el tema sindical es un tema que hay que tomarlo con la importancia que tiene. Muchas gracias. Mm. De tu lado, Pablo. Gracias. Hola Carla. Hola, Oye, Claudia. ¿han hecho algo como para mitigar lo que la gente deja de percibir los fines de semana? Porque a veces el que ellos no se quieran liberar. Mira, sí, en algunos casos, para nosotros igual sigue siendo más efectivo liberar y mantener la bonificación. La hemos mantenido y recuperamos el turno. Exacto. Para que ellos sigan teniendo adherencia, porque eso a veces ha sido el fundamento que han tenido las personas para no liberarse de los mismos gremios. Sí. Básicamente, Claudia, la pregunta es, cuando son feriados, obviamente el personal tiene un extra, ¿ya? Y no se quiere liberar porque tienen el extra y ya lo tienen contabilizado dentro de sus ingresos. Para nosotros sigue siendo, en el fondo, ventajoso recuperar el turno. Por lo tanto, le hemos mantenido las asignaciones y el turno lo recuperamos en otro momento. Al final es win-win. Sí, hazla así nomás, es que yo creo que está sin batería. Mira, yo creo que ahí pasan dos cosas. Uno, en la vacación, el periodo, bueno, febrero, que es el mes, digamos, más intenso de vacaciones, nos acompaña mucho porque sean como todos los cirujanos de vacaciones. Claro. Entonces nos permite mucho cerrar áreas. Ahí obviamente damos vacaciones sin cobertura, que es, a eso me faltó mencionar, es un upgrade que tenemos que hacer porque ese dato no está tabulado en los ahorros en el fondo y que es súper relevante. Entonces por un lado nos acompaña la actividad y por el otro lado full potenciando el modelo de formación por competencia. Nosotros tenemos un reporte mensual donde me lo copian a mí, a la jefa, a todo grupo más o menos del cumplimiento de las mallas de formación. Por lo tanto, y hay un estándar mínimo y ese cumplimiento de la malla está súper apalancado con los objetivos de desempeño. ¿Ya? Entonces, por un lado, las personas que tienen un bono asociado al cumplimiento de los objetivos tienen que cumplir el desarrollo de la malla de competencias de su equipo. Por lo tanto, hay una activa gestión en que todos desarrollen sus competencias, pero es el día a día, ¿eh? Estamos en eso. Ya. Bueno, muchas gracias, Carla. Entonces, para cerrar este módulo de hospitalización, invitamos a la doctora Claudia Azoka, que es la directora médica Clínica Andes Salud Concepción, a presentar sobre el crecimiento y complejización de una UCI en regiones. ¿Quieres usar el micrófono? Ya está.
Buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación. Ha sido súper enriquecedor todas las charlas que se han escuchado hoy. Yo en realidad soy clínica, estuve como jefa de UCI en la clínica Andes y estoy hace poco en esto de la gestión en la dirección médica. Así que todo un mundo por conocer y descubrir, así que muchas gracias. Bueno, Francisco Garrido que me comentó y me invitó a participar en esto, en realidad para mí fue un desafío y fue como sentimiento encontrado en realidad, porque yo estuve a cargo 8 años de la unidad de paciente crítico y viví todo este proceso de complejización y crecimiento hasta hace poco que tomé la dirección médica, entonces fue como recordar muchas cosas y etapas que he pasado profesionalmente que han sido muy bonitas. ¿Ya? Bueno, primero hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que es el Grupo Antesalud, ¿ya? Y que el propósito de nuestro grupo de clínicas y de centros médicos es desafiar las barreras geográficas, obviamente, y llevar la medicina de vanguardia a regiones. ¿Ya? Nosotros tenemos clínicas en varios puntos del país y que tienen un distinto desarrollo, pero bueno, la de Concepción es la más grande, que es donde trabajo yo, pero las otras han tenido muy bonito desarrollo a través del tiempo y tienen proyecciones también muy interesantes. ¿Ya? Bueno, un poco el objetivo de este grupo es, en el fondo, lo que les dije anteriormente, es decir, que no todo esté en Santiago, sino que ofrecer una atención de calidad, con tecnología, con vanguardia, con buenos especialistas a la gente de regiones, ¿ya? Y eso es lo que hemos ido desarrollando con el tiempo y creo que lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos creando infraestructura de muy buen nivel, hemos pasado a la clínica de Concepción por distintas acreditaciones, ya la tercera, y también, bueno, a nivel regional, en el caso de Concepción, tenemos competencia, pero nosotros estamos convencidos que somos la mejor opción, ya que tenemos un plan de desarrollo y una proyección a largo plazo muy interesante, ya trayendo equipos médicos, trayendo equipamiento y tecnología para nuestros pacientes. ¿Ya? Esto es un poco mostrarles las clínicas que existen, ¿ya? El LOA Talca, que es un centro médico actualmente, Chillán, que también es una clínica que está muy bonita, Andes Salud Concepción, que es la más grande, como les decía, Los Ángeles, que es un centro médico, la clínica de Puerto Montt, que es preciosa, el director médico tiene vista al mar, así que parece que me voy a pedir cambio. Y Ancud, que es un centro médico que también está recién inaugurado, que está muy lindo. ¿Ya? Tenemos un total de 48.000 metros cuadrados construidos, 284 camas, 3 PET-CT, 9 resonadores, 9 escáner, 7 laboratorios clínicos, 18 pabellones y 3.394 colaboradores. O sea, y esto va creciendo en realidad día a día. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí parte un poco por qué nos planteamos nosotros aumentar nuestra cantidad de camas y complejizar nuestra unidad de paciente crítico. La clínica, bueno, partió el año 2010 como clínica universitaria, así se llamaba, ¿ya? Y tenía la unidad de paciente crítico 5 camas, en ese tiempo yo no estaba trabajando ahí, 4 enfermeras y 4 TENS, ¿ya? Después, a la medida que empezaron a llegar más médicos, más equipos clínicos y a operarse más y a tener más pacientes en el servicio de urgencia, la clínica empezó a crecer en la unidad de paciente crítico, pero claramente no eran las mejores condiciones. Ya la UPC estaba en un sector que inicialmente era un postoperado y que ahora que nosotros cambiamos de lugar, bueno, ahora de nuevo es un postoperado, pero ese sector, digamos, que nosotros dejamos, quedó en un postoperado que quedó muy, muy lindo y muy grande, muy amplio. ¿Ya? Pero nosotros en el espacio que teníamos tratábamos de hacer lo imposible y por
cada vez recibiendo más pacientes y claramente no eran las condiciones más óptimas. Ya muchos de los pacientes que a lo mejor tendrían que haber quedado en la unidad de paciente crítico quedaban en una unidad de médico quirúrgico. Sin duda que creo que pasaron pocas cosas para lo que podría haber pasado, porque en realidad no teníamos donde recibir más pacientes y nos llegaban pacientes al servicio de urgencia y nosotros los hospitalizábamos y quedaban a cargo del médico residente en ese momento, que era el de la UCI, pero claramente no eran las condiciones más óptimas. ¿Ya? Y bueno, siempre desde que nació esta unidad, todo el grupo de enfermería y médicos ha tenido la intención de ser una unidad muy humanizada, ¿ya? Muy humanizada, esto transversal con todo el personal, no solamente el personal médico, sino que el personal no médico, el personal también de aseo, es transversal a todo. O sea, nosotros tenemos, nuestro primer objetivo es tener una cercanía con el paciente, que el paciente se sienta bien, acompañarlo, que se sienta acompañado con sus familiares. De hecho, eso es una característica de nuestra unidad, que durante la pandemia en realidad clínicas vecinas nuestras no permitían absolutamente a nadie pasar a ver a su familiar, y nosotros creo que al inicio estuvimos un poco rígidos con eso, pero rápidamente nosotros fuimos permitiendo que los familiares entraran porque nos parecía algo demasiado importante para la recuperación y la rehabilitación de estos pacientes. Esta es nuestra clínica, miren qué bonita es. Ya. Bueno, la unidad de paciente crítico se ubicaba antes acá en el sexto piso, donde ahora está el postoperado, y se construyó una unidad grande, amplia, como se las voy a mostrar a continuación. En el segundo piso, ya este es el centro médico, que antiguamente era un diario que era típico de Concepción, el Diario El Sur, no sé si alguien lo conoce. ¿Ya? Y es una pasarela para comunicar el centro médico con la clínica. Ahí está el servicio de urgencia, bueno, los estacionamientos del centro médico, así que es una clínica que bueno, en infraestructura no tiene tanto lugar para seguir creciendo, pero increíble cómo los arquitectos logran hacer maravillas y dentro de los espacios de repente hacen cosas increíbles. ¿Ya? Entonces, bueno, el año 2019, con esta motivación de dar una mayor atención, se hizo este proyecto que se demoró 9 meses en estar listo. Ya en realidad fue como express, 9 meses fue un tiempo como súper récord en realidad, porque estábamos ya empezando con el COVID y teníamos también la presión de, o sea, en el sexto piso, en las condiciones que estábamos, no teníamos ni una posibilidad prácticamente de recibir pacientes graves con COVID, porque se iban a enfermar todos. Nosotros teníamos cortinas entre los cubículos de atención de los pacientes críticos. Ya recibíamos incluso hasta cirugías cardíacas, ¿sí? Ya, entonces realmente era imposible seguir trabajando de esa manera, y teníamos también la presión de los servicios, del servicio de salud, de rápidamente terminar este proyecto que ya se había presentado por la premura de tener más camas disponibles, como a todos nos pasó, que tuvimos que reconvertir camas, etcétera. ¿Ya? Y obviamente que eso, de la mano con tener una buena calidad de atención, una mejor tecnología para los pacientes, complejizar más aún la unidad, el personal y capacitarlo y atraer más pacientes y más equipos médicos. En realidad las fotos yo a todo el mundo le pedí fotos de la UCI antigua y como que nadie tenía. Yo creo que todos las borraron en realidad porque como que nos da un poco de... Ya, pero esta es la unidad antigua como era. O sea, vean ustedes el velador ahí, los espacios súper acotados. Aquí hay una foto con una paciente que estaba de cumpleaños y la celebraron y esas eran las cortinas que teníamos, que eran como de esas engomadas. Poníamos biombo a veces cuando eran pacientes que estaban falleciendo, por ejemplo, poníamos biombo y hacíamos lo posible por darle una mejor atención y un mejor confort de los pacientes en realidad, pero era difícil. ¿Ya? Y aquí está en construcción, ¿no es cierto? Son 550 metros cuadrados, ¿ya? Y así, después de 9 meses, queda el acceso a la unidad, en que es un solo bloque, ya donde
tenemos las camas de UTI y de UCI. ¿Ya? Esto fue para nuestra inauguración. Comparen ustedes ahora con la unidad como está ahí. O sea, realmente para nosotros esto, por eso estas fotos nos encantan porque son un lujo. ¿Ya? Y esa campanita la pusimos para el COVID, para que los pacientes que estaban de larga estadía tocaran su campana antes de irse a su casa. Y en realidad ahora a todos los pacientes que se van lo hacemos tocar la campana, aunque esté un poquito tiempo, porque en realidad todos los que están ahí realmente estuvieron gravemente enfermos, así que realmente es un logro. Ya hay un logro para ellos, para su familia y para nosotros también. ¿Ya? Y entonces actualmente en el segundo piso, donde estamos ahora, tenemos 20 camas. Inicialmente, bueno, menos dotación de médicos porque al principio igual en hacer el reclutamiento y todo, pero actualmente tenemos 14 médicos, 20 enfermeros y 20 TENS. Y por supuesto que con mucho apoyo de equipos que son entre comillas externos, pero en realidad trabajan codo a codo con nosotros, el equipo de kinesiología, que también tiene disponible la terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, en el tiempo del COVID también mucho apoyo de terapeuta ocupacional, así que tenemos disponible también, obviamente, que el equipo de IAS, que también siempre nos está apoyando, de infectólogo, etcétera. ¿Ya? Esa es la unidad actualmente con central de monitorización, videos, donde obviamente que estamos viendo la cámara a cada uno de los pacientes. ¿Ya? Contamos con guía de funcionamiento y organización, ¿no es cierto? Que obviamente que todas las unidades de paciente crítico las tienen que tener, ¿ya? Y nosotros básicamente los ingresos que recibimos son básicamente desde pabellón, que son las cirugías de alta complejidad, o pacientes de alto riesgo, que quizás una cirugía que no es de alta complejidad, pero que tiene muchos antecedentes mórbidos, entonces lo recibimos nosotros en la unidad, y también desde la urgencia. En menor cantidad los ingresos que llegan desde otras clínicas, a veces por los CAEC, etcétera, o también a veces recibimos pacientes por GRD. ¿Ya? Esto es lo que les decía, somos una UCI de puertas abiertas, muy abiertos a la humanización. En realidad tenemos un horario de visita, pero eso es muy flexible. O sea, nosotros dejamos a los familiares prácticamente que se queden todo el día con un paciente si es que es necesario, o si el paciente necesita acompañamiento, o si el familiar quiere estar definitivamente con él. Ya tenemos formas de comunicación con el paciente para el tema de los delirios, ¿no es cierto? Y siempre en la entrega de turno, bueno, están ahí entregando turnos las enfermeras afuera de cada unidad entregándose los turnos. También eso es una foto de, ahí está el doctor Tomás Regueira, no sé si lo conocen, que estuvo trabajando con nosotros un tiempo en Concepción, fue un periodo de mucho aprendizaje para nosotros. Estábamos haciendo ahí una traqueostomía percutánea con él, en la época del COVID, si ustedes nos ven ahí con los cascos, ¿ya? Hemos hecho capacitación del personal, esto fue antes del COVID, antes que estaban todos con mascarilla, menos yo, pero es que no había llegado, estábamos haciendo un curso de intubación rápida con el anestesista, el doctor Vargas, que él nos ayudó para que todos aprendiéramos a hacer una intubación rápida. Hemos hecho también de catéteres centrales, con apoyo de ecografía, se han capacitado enfermeros en UCI, así que hemos tenido también una gran evolución del personal en cuanto a la capacitación de ellos. ¿Ya? Aquí tenemos a los pacientes que salen con todo el equipo, a veces cuando han estado mucho tiempo en la unidad, los sacamos los días de poco afluencia de público para que vean las ventanas, que vean los árboles, que vean los autos, porque realmente son pacientes de larga estadía que necesitan eso y el estímulo. Con la fonoaudióloga y la terapeuta ocupacional trabajando, ya siempre velando por al paciente darle un momento agradable dentro de su sufrimiento, ¿ya? Ahí celebrando los cumpleaños, los pacientes. Este fue un paciente que estuvo como 4 meses, era dueño de una librería con su señor y su hijo.
ahí cuando estaba recién ya sentándose, después cuando se fue de alta y después cuando nos venía a ver cuando estábamos en la UCI, estábamos todavía en la UCI del sexto piso, que realmente ese paciente fue muy, muy grave. ¿Ya? Lo mismo, participación de familiares, hay muchos familiares que se van a trabajar, que trabajan online y trabajan ahí con su familiar. Esto fue una paciente que estuvo como 6 meses hospitalizada con nosotros, que la sacamos afuera para que viera el sol y con su perrito. ¿Ya? Y súper importante lo que se decía hace un rato, nosotros mantenemos, tratar de mantener el personal unido, hemos tenido el apoyo de la clínica, de la gerencia también, dándonos estímulos después del COVID, se hicieron algunos premios, se hicieron reconocimientos y eso también es súper bueno para mantener un ambiente y que la gente se mantenga motivada, ¿ya? Y bueno, la clínica ha ido creciendo y estamos haciendo muchos procedimientos en la unidad. Recibimos pacientes de cirugía cardíaca, cirugías de alta complejidad, hemodiálisis de agudo, hemofiltración, endoscopía, broncoscopía, traqueostomía percutánea, hemodinamia de urgencia, neuroradiología, y hemos tenido un par de pacientes que lo hemos derivado a ECMO también, en forma exitosa y a tiempo. Nosotros no disponemos de ECMO en la clínica, pero hemos tenido la suerte de 2 pacientes haberlos podido derivar y con un buen resultado a Santiago. ¿Ya? Y bueno, aquí llevando los números, algo un poco más frío, ¿no es cierto?, que todo lo que les mostré recién, llevando los números, nuestra estadística en cuanto a los pacientes que hemos egresado de la unidad. Ya, esto fue el año 2019, cuando todavía estábamos en la UCI pequeña, ¿ya? Y estos han sido los egresos de la UTI más UCI, ¿ya? Y vemos que de 500 pasamos a 1.500 aproximadamente el año 2023, ¿ya? Que en realidad es un número alto y demuestra la gran capacidad que hemos tenido todos de superar esto y de, en el fondo, cumplir este objetivo, ¿ya? Y lo otro que en cuanto a las patologías que tenemos, nos hemos dado cuenta que hemos mantenido cirugías de alta complejidad y también en la medida que hemos ido desarrollando equipos, porque hace aproximadamente 4 años, por ejemplo, no teníamos un equipo de radiólogos, de neurólogos estable como de turno de llamada, ¿ya? Y por ende nuestra patología neurológica era poca la que se hospitalizaba o mucho menos que ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque o los pacientes no iban, no sé, pues a lo mejor en Concepción se sabe todo, entonces no, ahí no hay neurólogo, no voy. O a veces recibimos pacientes, pero cuando era de mayor complejidad, que no podíamos esperar 2 días para que lo viera el neurólogo, obviamente, había que derivarlo a otro lado, si es que nosotros no teníamos en ese momento un neurólogo que lo viera. Pero en la medida que hemos ido formando los equipos, hemos podido recibir más pacientes de mayor complejidad y de mayor especificidad en cuanto a su diagnóstico. Ya, bueno, obviamente que los pacientes cardiológicos siempre van a ser muy, muy, muy presentes en nuestra estadística y la patología médica como shock séptico, pancreatitis, eso, bueno, en todas las UCI, pero también vemos que acá aparecen también los pacientes de trauma. Nuestra clínica nunca nunca fue una clínica con un enfoque traumatológico, pero ahora hay un equipo también súper bien formado, súper ordenado, que funciona bien, y ahora sí hemos recibido pacientes en la UTI y UCI de los traumatólogos. Así que yo creo que en la medida que uno también va ordenando los equipos de la clínica, va recibiendo eso y se va reflejando en la unidad de paciente crítico, que es donde muchas veces llegan estos pacientes. Bueno, esos son los costos que tuvo esta unidad. Obviamente que el equipamiento, eso fue en ese momento, pero obviamente que todos los años se ha seguido invirtiendo, se han comprado más cánulas de alto flujo, más ventiladores, ecografía, etc. Y bueno, la guinda que teníamos del desarrollo es que
nosotros, bueno, acá en Santiago ya hace muchos años que la docencia se hace en las clínicas, pero en Concepción en realidad no tiene muchos años. Siempre fue en el sistema público y siempre como con temor de que el paciente privado no va a aceptar al alumno, etc. Así que, bueno, nosotros desde el año 2023 estamos con alumnos de la Santísima Concepción inicialmente, y desde este año ya estamos con alumnos de internado en la unidad, lo cual ha sido una tremenda experiencia, y siempre que hay docencia, obviamente que nos va a subir el nivel académico a todos, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, Claudia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo te quería preguntar, ya que mencionaste lo de humanización en la UCI, pequeño dolor, digamos, claro, aquí hay todo tipo de postura o de approach, digamos, sobre las visitas de los familiares, ¿ya? Porque hay UCI súper cerrada y no sé qué, y con horarios súper estrictos, otras no, súper abiertos, pero también que no son fáciles de manejar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, tenemos una colaboración y en realidad para eso es importante tener un PACO. Perdón que lo diga así, pero nosotros frecuentemente tenemos a nuestra enfermera de infección intrahospitalaria que anda revisando y viendo bien que todos se cumplan los protocolos, que se pongan los delantales. Ella misma le enseña a los familiares, cuando pilla un familiar entrando a una pieza, a ver, señor, ¿cómo se está poniendo el delantal? ¿Se lo puso bien? La mascarilla, esto. Y para el COVID era terrible, ¿ya? Pero es súper necesario. Ahora, es difícil de manejar. Es difícil de manejar, pero nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, creo que el COVID es algo como un poco aparte, ¿ya? Pero ahora que este año hemos tenido mucho virus respiratorio, con las medidas que nosotros hemos tomado, en general nos ha ido bien. No hemos tenido mucho paciente que se infecte por algún virus, digamos, de la casa, y si lo hace, bueno, creemos nosotros que hay que poner riesgo-beneficio en la balanza. ¿Ya? Yo creo que el beneficio es mucho mayor que el riesgo, obviamente que sacando este escenario de la pandemia. O sea, tenemos un horario de visita en que, porque si no la gente se va a instalar a las 7 de la mañana ya. Obviamente que tenemos excepciones, por ejemplo, pacientes en final de vida, ahí somos súper flexibles. Nosotros tenemos conversaciones diarias con los familiares de los pacientes, y si nosotros vemos que es un paciente que probablemente pueda fallecer o que sean sus últimos días, nosotros somos mucho más flexibles y permitimos más familiares al mismo tiempo. Obviamente sin relajar tanto las medidas en el sentido que se pongan su mascarilla, etcétera, pero como decía, o sea, nosotros hemos permitido que hasta los perritos o un gatito vaya a ver a su familia. Muy bueno, muchas gracias, doctora. Es lo significativo, por lo menos lo veo nosotros también, claro, nuestra clínica también es jovencita aquí al lado, y esto de ver así como nace una unidad también es muy significativo. Es un buen estímulo también para el equipo, así que muy buena presentación, muy buena experiencia. Entonces, yo los quería invitar ahora a, voy a decir almuerzo, no sé si almuerzo, pero hay un snack arriba también que se le entrega a uno. Si es que alguno queda con hambre, igual hay alguna otra cafetería, en el resto del edificio. Dejamos un tiempo un poquito más amplio también ahora, y nos volvemos a juntar a las 2 de la tarde para seguir con el siguiente módulo. Muchas gracias.